este vídeo vamos a ver en qué consisten las tablas dentro del programa de Access. Así tenemos varias grabadas en esta base de datos. Podemos acceder a la de empleados con doble clic. Aquí vemos los diferentes registros que están introducidos dentro de esta tabla. Estos serían los diferentes campos. Si damos al más, vemos mayor información relativa a cada registro, ya que están relacionadas varias tablas. Si vamos a la cinta de opciones, en inicio, dentro de vistas, podemos acceder a la vista de diseño. Y aquí vemos los diferentes campos que se han introducido. Cerramos esta. Podemos acceder a otra desde el lateral, dando con el botón derecho en el ratón, vista de diseño, accedemos directamente a esta. Aquí vemos el campo y en inicio, vistas, accedemos a la vista hoja de datos. Las consultas son una forma de preguntar sobre los datos que necesitamos dentro de las tablas. Así podemos acceder, por ejemplo, a la consulta de pregunta por sexo y país. Doble clic y vemos que nos hace una serie de preguntas que nosotros hemos introducido anteriormente. Introducimos, por ejemplo, un sexo y un país. Y así podemos acceder a la consulta. Si vamos a la vista de diseño, vemos que hemos utilizado la tabla de empleados y la tabla de países. Y hemos introducido dentro de estas tablas los diferentes campos que nos interesaban. Y en el criterio hemos introducido la pregunta que nos interesa. Con control F2 podemos verlo entre corchetes, que sexo deseas consultar, y en países, qué país deseas consultar. De esta forma obtenemos, si vamos a la vista hoja de datos, vemos que nos vuelve a preguntar para darnos los datos y aquí obtenemos los datos que necesitamos. Cerramos esta consulta, podemos acceder a cualquier otra, por ejemplo la de cálculo de sueldos básico. Y aquí vemos, si vamos a la vista de diseño, que hemos utilizado dos tablas, la de empleados y la de categorías, de la cual hemos sacado los diferentes campos que nos interesan. Incluso hemos creado nuevos campos, como es el de sueldos plus. Control F2, vemos que el sueldo plus es el sueldo del empleado más plus, uno del empleado y otro de la tabla de categorías. Si vamos a la vista hoja de datos, vemos que se ha creado este nuevo campo, sueldo plus, que es el que nosotros hemos creado. Los formularios son la parte más visual de Access. Esto es lo que llega realmente al usuario final. Podemos acceder a varios formularios que hemos realizado previamente. El de empleados, por ejemplo, doble clic. Aquí vemos la ventana. Esto lo hemos creado nosotros. Podemos acceder a los diferentes registros. Esto es más fácil de usar que las tablas o las consultas. Aquí el usuario introduciría su nombre, apellido, con nuevo registro, por ejemplo. Podría ir rellenando los diferentes campos. Si accedemos a la vista de diseño, podemos ver cómo lo hemos realizado. Así, si accedemos a hoja de propiedades, vemos dentro de la pestaña de datos que el origen del registro, que lo hemos introducido nosotros al principio, es la tabla de empleados. De esta forma, cerramos la hoja de propiedades. Al agregar campos existentes, doble clic. Aquí vemos los diferentes campos que hemos podido introducir pertenecientes a esa tabla. Aquí vemos cómo lo hemos ido arrastrando a nuestro formulario. Es importante que tenemos que introducir también el ID, aunque luego hagamos que no se muestre en la vista final. También hemos introducido estos botones para facilitar al usuario la creación de nuevos registros, guardar, buscar. Esto se hace dando dentro de diseño botón.
introducimos donde queremos poner el botón y nos aparecería esta ventana de asistente para botones de comando. Por ejemplo, podríamos dar a operaciones con registros, agregar nuevo registro. Sería el caso de nuestro botón inicial nuevo registro. Cancelamos ya que no queremos introducir ningún botón nuevo y suprimimos esto. También hemos podido introducir una fórmula dentro de nuestro formulario. Si vamos a hoja de propiedades, después de seleccionarla, vemos dentro de datos el origen del control. Si damos a control F2, vemos que hemos introducido una fórmula para que aparezca aprobado o suspenso para cada uno de los registros. Para que la ventana del formulario se mueva dentro del área, hemos modificado dentro, vamos a todas, perdón, no tenemos seleccionado todo el formulario, hay que seleccionarlo con este cuadradito que está aquí. Cuando aparece el cuadrado negro significa que está seleccionado todo el formulario. Vamos ahora sí a hoja de propiedades y emergente dentro de todas. Eso es lo que hace que la ventana sea móvil. Como podemos ver, si vamos a la vista formulario, vemos que la podemos mover. Y esto es el formulario. Los informes nos permiten imprimir los datos que necesitemos de Access, de la base de datos de Access que tenemos. Así podemos utilizar el del listado telefónico, ya previamente creado. Doble clic. Y vemos que hemos creado un listado telefónico con los registros de los empleados que teníamos introducidos en la base de datos, de forma que los agrupa en función de la letra. Para poder realizar esto, hemos creado una consulta para el listado telefónico, doble clic, donde hemos extraído la primera letra del apellido. Para ello, si vamos a la vista de diseño, vemos que hemos utilizado la tabla de empleados y hemos introducido un nuevo campo. Control F2 para poder verlo, que hemos llamado letra e introduce con la función izquierda la primera inicial del primer apellido. Así cerramos esta consulta y vemos el informe del listado telefónico. Si vamos a la vista de diseño, podemos ver en la hoja de propiedades cómo hemos utilizado esta consulta para introducir los datos. En agregar campos existentes vemos que estos son los campos que hemos ido introduciendo, de forma que los títulos los hemos colocado en el encabezado de la página y los diferentes registros los hemos colocado en el detalle. Para poder agrupar según letra, hemos hecho botón derecho en la parte de detalle y hemos dado a ordenar y agrupar, de forma que nos ha aparecido un botón para agregar un grupo en la parte de abajo. Hemos dado ahí y hemos seleccionado que queríamos agrupar según la letra. De esta forma, y colocando el registro de letra en el encabezado de letra que acabamos de crear, se agruparía. Nos quedaría este informe. El panel de control es un formulario que nosotros hemos creado para que el usuario final pueda acceder a toda la información. Así es esta ventana móvil en la que hemos creado dentro de diferentes pestañas: inicio, donde aparece la información de la empresa; mantenimiento, donde el usuario puede acceder a los diferentes formularios, por ejemplo el de empleados, y desde aquí mismo trabajar, moverse, crear un nuevo registro, otros tipos de formularios. En la pestaña de consultas puedo acceder a las diferentes consultas que hemos creado, que aparecen por detrás, y aquí obtener la información que necesite. Cerramos. En informes, los informes
que hemos creado y podría imprimirlos. Y este es el panel de control por el que puedo acceder a toda la información.